¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase, aquí en el culto de Gauss. En este video hablaremos sobre lo que son los límites laterales. Es una clase muy importante ya que nos va a permitir definir formalmente también lo que es el límite. Entonces bien, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. ¿Por qué estudiar los límites laterales? Pues bien, nos van a permitir analizar el comportamiento de una función desde un solo lado del punto, en este caso de izquierda o derecha. En este caso que estamos trabajando en R2, solamente vamos a trabajar con izquierda o derecha, pero quiero que sepan, quiero que se lo vayan memorizando, quiero que lo vayan entendiendo, digiriendo. Cuando trabajemos en R3 nos podríamos acercar por todo tipo de trayectorias. Este tipo de video, este tipo de clase será fundamental y bueno, esto ya se trabajará mucho más adelante, muchos videos más adelante, pero bueno, que lo sepan. Además de que son esenciales para detectar discontinuidades y también vamos a definir de manera rápida el concepto de continuidad. No se abordará formalmente en este video porque pues requiere su propio video ya que pues es muy importante, pero aún así vamos a dar la intuición. Además de que se va a aplicar en contextos físicos y matemáticos cuando intentemos estudiar cambios abruptos de funciones. Entonces bien, como motivación, ¿qué sucede con la función f de x igual a 1 sobre x cuando x tiende a 0 tanto por la derecha como por la izquierda? Sabemos que esta función no está definida en 0. Entonces bien, vamos a ver qué sucede más adelante. Ahora bien, viene la definición formal para los límites laterales. El límite por la izquierda se define formalmente de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a a por la izquierda, este símbolo menos no estamos diciendo que es menos a, sino estamos diciendo que se va a acercar a por la izquierda de la función f de x, va a ser igual a L si y solo si para todo epsilon positivo va a existir un delta positivo. Este delta va a depender de nuestro epsilon, tal que si a menos delta es menor que los puntos que se encuentren entre a menos delta y a, entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que epsilon. La definición del límite lateral por la derecha es similar. En este caso aquí ocurre y obtenemos un símbolo más, es decir, nos estamos acercando a por la derecha. Y además en este caso de aquí nos damos cuenta que ahora bien vamos a tener a menor que x menor que a más delta. Nos damos cuenta que esto es una forma en la que podemos decir que estamos trabajando por la derecha y aquí estamos trabajando por la izquierda. Entonces bien, a partir de ahí todo lo demás es igual, se enuncia de manera igual, se entiende de manera igual. Ahora bien, vamos a encontrar la relación con el límite en general. Sabemos que el límite cuando x tiende a, en este caso estoy diciendo cuando x tiende a, sí, no estoy diciendo cuando x tiende a por la derecha o por la izquierda. Cuando x tiende a de la función f de x existe si y solo si los límites laterales existen y son iguales. En este caso, si el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha, entonces bien, esto que nos dice que dicho límite, en este caso L, va a ser el límite cuando x tiende a de f de x. Es decir, los límites laterales son los que nos van a permitir definir si un límite existe o no, ya que tienen que ser iguales y tienen que existir. Además, si los límites laterales no coinciden, el límite general no existe. ¿Por qué? Porque el límite de una función cuando x tiende a cierto punto tiene que existir y tiene que ser único. Eso es muy importante. Si el límite existe, tiene que ser único. Y si los límites laterales no son iguales, o no existe o no es único. Entonces bien, a continuación quiero que prestemos atención y voy a hacer un acercamiento aquí porque esto es sumamente importante. A continuación vamos a ver un poco de la noción geométrica de lo que sucede con la función f de x y el límite, la noción formal del límite. En este caso
vamos a darnos cuenta que aquí tenemos nuestra función f de x, y aquí por alguna razón aparece una función y igual a L menos epsilon y y igual a L más epsilon, esta parte de aquí. Y digo metafóricamente por alguna razón, pero no es por alguna razón. Las matemáticas son exactas. ¿Y por qué aparecen estas rectas y igual a L más epsilon y L menos epsilon? Recordemos que la noción y la definición del límite nos dice que f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un menor. Entonces bien, ¿a qué es equivalente esto? Esto es equivalente por propiedades del valor absoluto a decir que menos epsilon es menor que f menos L, y esto va a ser menor que epsilon. ¿Y esto a qué es equivalente? Esto es equivalente a decir que sumándole L por los tres lados de la desigualdad, aquí tenemos una equivalencia, tenemos que L menos epsilon, aquí es menos epsilon, L menos epsilon va a ser menor que f menos L más epsilon. Entonces bien, aquí nosotros ya demostramos y ya verificamos que estas líneas rectas y igual a L más epsilon y L menos epsilon no aparecen de la nada, no son cosas que son magia, no son cosas que alguien dijo, bueno, pues yo pongo esas líneas ahí, se tiene que satisfacer la definición del límite. No. Ya nos dimos cuenta que esas líneas rectas aparecen por algo, porque por algo está la definición del límite y gracias a ello se pudo crear. Entonces bien, aquí se toma este pequeño epsilon y este otro pequeño epsilon, y aquí estamos en nuestro punto A. Nosotros lo elevamos con la función y va a caer en este punto de la función. Entonces bien, si nosotros ahora pasamos a la otra imagen, aquí vamos a encontrar los límites laterales que ya lo definimos. Aquí vamos a tener nuestro punto A, aquí vamos a trabajar con el A menos delta y aquí vamos a trabajar con el A más delta. Entonces bien, ¿qué nos dice la definición formal del límite? Que si nosotros tomamos un epsilon, va a existir un delta que va a depender de este epsilon, de tal manera que el límite, si existe, de la función f de x va a ser igual a L, en este caso este es L, y se va a encontrar sobre esta región. De tal manera que si nosotros vamos así o tomamos un epsilon totalmente adecuado, totalmente eficaz, totalmente exacto, el límite va a caer exactamente aquí. Ahora nos pasamos a la imagen de acá, va a caer aquí. Pero claro, todo esto va a depender del epsilon que nosotros tomemos. No puede ser un epsilon arbitrario, no puede ser un epsilon cualquiera, no puede ser un epsilon que nosotros vayamos caminando por la calle, lo encontremos tirado y bueno, este va a ser mi epsilon. No, tiene que ser un epsilon que debe de ser calculado con cuidado para que la función del límite se satisfaga correctamente. Entonces bien, una vez explicado de manera gráfica lo que sucede, lo que significa trabajar con la definición del límite formal, vamos a pasar con lo siguiente. Como primer ejemplo vamos a trabajar con la función racional f de x igual a 1 sobre x y queremos calcular los límites laterales cuando x tiende a 0, es decir, cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. A continuación vamos a ver mediante una gráfica que cuando nosotros nos acercamos por la derecha f de x, ¿a dónde se va? Hacia más infinito, y si nosotros nos acercamos por la izquierda f de x se va hacia dónde? Hacia menos infinito. A continuación nos damos cuenta que este es el eje, este es el punto 0,0, y si nosotros nos acercamos por la parte de la derecha, esta es la parte izquierda, la parte derecha, si nosotros nos vamos acercando a 0 por la parte de la derecha, en efecto, nuestra función hacia dónde se va, hacia más infinito, y si nosotros nos acercamos por la izquierda, hacia dónde se va, hacia menos infinito. Todo esto es gracias a que la función 1 sobre x no está definida matemáticamente hablando en el punto x igual a 0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y este es un primer avistamiento sobre cómo determinar si una función se va hacia infinito, hacia menos infinito gráficamente. Ahora bien,
vamos a trabajar con funciones a trozos. Sí, tal y como lo había mencionado en el video anterior, vamos a trabajar con funciones a trozos. Estas funciones muchas de las veces le pueden causar conflicto a algunos de los estudiantes porque no saben cómo abordarlas, no les explican cómo, pero bueno, voy a tratar de que en este video ese problema se solucione. Vamos a tener esta función definida a trozos, f de x igual a estas funciones, y vamos a decir que va a tomar la función x más 2 para todos los puntos x que estén por debajo o que sean menores que 1. Va a tomar el valor 3, literalmente va a tomar el valor 3 cuando x sea exactamente igual que 1. Y va a tomar la función menos x más 4 para todos los puntos x que estén por arriba de 1 o que sean mayores que 1. En este caso nos pide calcular los límites laterales cuando x es igual a 1. Para ello notemos que en este caso podemos tomar solamente el eje x, y aquí supongamos que este es el 1 y nosotros nos queremos acercar por la derecha y nos queremos acercar también por la izquierda para verificar si sus límites laterales y también para verificar si son iguales y si el límite cuando x tiende a 1 en esta función existe. Entonces bien, recordemos que en esta parte de aquí van a estar los x que son mayores que 1, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y por esta parte de la izquierda van a estar los x que son menores que 1. Ahora bien, en esta función vamos a tomar primero el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a tomar a 1 por la izquierda? Pues bien, vamos a tomar la función que satisfaga nuestro requerimiento. En este caso, ¿qué función es? En este caso es esta función, y simplemente evaluamos el límite. ¿Qué nos dice? Que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, en este caso f de x es igual a x más 2, vamos a evaluar 1 en x, que es 1 más 2, y va a ser igual a 3. Es por ello que obtuvimos aquí el valor 3. Ahora bien, si nosotros nos queremos acercar por la derecha de f de x, ¿qué valor, qué función debemos de tomar? Está bien, nosotros nos estamos acercando por la derecha, por esta parte de aquí, y vamos a tomar la función que satisfaga esta condición. ¿Y qué función satisface esta condición? Pues bien, en efecto, es menos x más 4. Ahora bien, tomamos el límite, evaluamos en x y vamos a obtener menos 1 más 4, que es igual a 3. De igual forma obtuvimos igual a 3. Entonces bien, con esto concluimos que el límite cuando x tiende a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, es igual a 3. Existen. Por lo tanto, el límite formal, es decir, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, aquí es igual a 3. Y vamos a verlo gráficamente. Gráficamente, ¿qué nos dice? Que si nosotros tomamos, esta es nuestra función definida a trozos, esta es nuestra primera función para los x menores que 1, este literalmente es el punto para cuando x es igual a 1, y esta es la función para los x que son mayores que 1. Hay que tenerlo muy en cuenta. Tal vez en esta parte de aquí no se ve los trozos de la función, porque literalmente están unidos a la perfección. Pero bueno, entonces bien, si nosotros nos damos cuenta, nos vamos acercando de la función por la izquierda, va a tomar el punto 3, y si nosotros nos acercamos por la derecha, de igual forma va a tomar el valor 3. Por lo tanto, los límites laterales existen, por lo tanto el límite en general existe, y que es el número 3. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta ahora un ejemplo de discontinuidad de salto. En este video no abordaremos tipos de discontinuidades, simplemente lo hago para una pequeña noción, una pequeña imaginación que ustedes se den. ¿Por qué? Porque las discontinuidades, hay diferentes tipos de discontinuidades y se merecen un video adecuado para ellas. Pero bueno, en este caso vamos a tomar ahora esta función que de igual forma está definida a trozos. Vamos a tomar la función 2x para los x que estén por debajo o menores estrictamente que 0, y vamos a tomar la función x más 1 para los valores x que estén por encima de 0 o que también puedan ser igual a 0. Ahora bien, nos pide calcular los límites laterales en x igual a 0, es decir, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha.
¿Qué sucede cuando nosotros nos queremos acercar por la izquierda? ¿Qué nos tiene que satisfacer? Nos tiene que satisfacer que los x tienen que ser menores que 0 y por lo tanto vamos a tomar esta función. Tomamos el límite, lo evaluamos y tenemos que es el límite cuando x tiende a 0 de 2x. Evaluamos y esto que es 2 por 0, ¿no? Esto es 2 por 0 y por lo tanto que es cualquier cosa multiplicada por el 0, que es efectivamente 0. Ahora bien, si nosotros nos queremos acercar por la derecha, es decir, satisface esta condición, vamos a tomar esta función que es x más 1. Tomamos el límite, evaluamos y vamos a tener que esto es 0 más 1, ¿no? Esto de aquí es 0 más 1 y por lo tanto es 1. Aquí nos damos cuenta que los límites laterales no son iguales, o sea, existen pero no son iguales. Por lo tanto, el límite no existe o no es único. En este caso, el límite no existe y hay una discontinuidad de salto. Como ya mencioné, no vamos a entrar tanto a detalle con las discontinuidades de salto removibles en este video, será más adelante. Ahora bien, vamos a mostrar la pequeña gráfica que se muestra a continuación. Aquí, ¿qué nos dice? Esta pequeña gráfica, esta gráfica de aquí, es la gráfica para los puntos que son menores estrictamente que 0. Aquí de hecho tendría que haber un pequeño circulito. ¿Por qué? Porque ni siquiera está definida para x igual a 0. En cambio aquí sí está definida para exactamente el punto igual a 0. Y esta es la función que satisface para los x que son mayores que 0. Menores o iguales, mayores iguales que 0. Y estos son los para los puntos que son x menores que 0, estrictamente que 0. Entonces bien, aquí nos damos cuenta que hay un salto, literalmente podríamos decir que es un salto. ¿Por qué? Porque estamos tomando hasta este punto y literalmente podríamos decir, bueno, hay un pequeño salto de una unidad de altura y continúa la función. Esto es un ejemplo gráfico para que ustedes tengan en cuenta lo que vamos a trabajar más adelante. Ahora bien, vamos a hablar sobre la importancia de la continuidad. Aquí vamos a definir formalmente cuando una función es continua en un punto, digamos x igual a, y esto va a ser igual, esto va a hacer o se va a satisfacer si se satisfacen estas tres propiedades. 1. Que f evaluada en dicho punto esté definida, es decir, exista, que no se vaya al infinito, que no se vaya al menos infinito. Además de que el límite cuando x tiende a exista, de f de x exista. ¿Y esto qué implica? Que sus límites laterales existan y sean iguales. Ahora bien, tenemos que verificar que el límite cuando x tiende a de f de x sea exactamente igual a f de a. Eso obviamente ya lo explicaremos más adelante, pero con estos tres elementos, si estas tres condiciones se satisfacen, podríamos afirmar que la función f va a ser continua en el punto x igual a a. Ahora bien, vamos a simplemente verificar algunos ejemplos cuando las funciones son continuas o no son continuas. Si ustedes lo desean, que yo creo que sería el caso y sería muy correcto, trabajaríamos en la clase cuando hablemos de continuidad y los ejemplos, alguna de estas funciones. Esta es la función escalonada que yo hablé en la clase anterior. Obviamente aquí ya está definida formalmente y se ve gráficamente muy bonita. Entonces bien, si ustedes lo desean, trabajaríamos con estas funciones en la clase de continuidad. Pero bueno, como conclusiones, los límites laterales nos van a permitir estudiar el comportamiento unidireccional de una función. Nos van a permitir determinar la existencia de los límites en general y son claves para detectar discontinuidades y analizar la continuidad. Ahora bien, con esto ya se terminó, esta clase y la siguiente clase que hablaremos. De la siguiente clase hablaremos que, bueno, en este caso no hablaremos directamente sobre continuidad. Primero trabajaremos con algunas propiedades de los límites, ya que son esenciales para posteriormente realizar una clase de ejercicios de cálculos de límites y ya posteriormente ahora sí definir la continuidad. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like y suscríbanse. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el culto de Gauss. Nos vemos.